La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Ese es el tema. Hemos venido. Todo lo que viene de Dios tiene poder. La palabra de Dios, el nombre de Dios, que es el nombre poderoso de Jesús, que está sobre todo nombre. Todo tiene poder, lo que viene de Dios, la oración, los sacramentos, todo lo que une como un lazo de amor a Dios tiene poder. Por eso es que hoy día queremos llevar este mensaje, ¿no? La palabra de Dios tiene poder. Muchas veces tenemos una Biblia en nuestra casa y está en medio de todos los libros. Eso no está mal, porque la Biblia es parte de una biblioteca, pero de una biblioteca donde se tiene que tener como el centro la palabra de Dios. Muchas veces tenemos una Biblia arrumada, quizás esté en medio de unas revistas deportivas o cualquier otro tipo de revistas informativas. Pero si realmente supiéramos que en nuestras manos esa palabra tiene tanto poder. Miren, la palabra de Dios se convierte en palabra de Dios cuando tú no solamente comienzas a leerla, sino cuando tu corazón le abres a Dios y Dios te comienza a hablar en la palabra. Porque la palabra de Dios es lo que habla Dios, lo que habla el Señor, y tu corazón se abre a Él. La palabra de Dios te va a permitir tantas cosas. Acuérdate del Génesis, cuando Dios creó los cielos, la tierra, todo lo hizo el Señor, lo visible, lo invisible. Cuando el Señor crea, lo hace con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene tanto poder para crear, para sanar, para liberar. La palabra de Dios salva. O sea, podemos ver en esta hora todo el beneficio que nosotros podemos tener a través de la palabra. Y muchas veces lo tenemos arrumada, y a veces nos compramos unas Biblias bien bonitas, ¿no? Esas Biblias enciclopédicas, grandazas, y la ponemos en la sala, y todo el que entra dice: ¡ay, qué linda tu Biblia!, ¿no? Hugo, qué Biblia. Pero esa Biblia está muda, no habla. ¿Por qué? Porque le hemos puesto una mordaza, no la escuchamos, porque ni siquiera la abrimos. Y muchas veces dicen: hermano, el Salmo 23 es bien bonito, ¿lo has leído? No, pero dicen que es bonito. O sea, no se trata de decir que la palabra es bonita, se trata de que interiorices la palabra de Dios, que la palabra de Dios pueda llegar en tu corazón. Mira, te voy a decir, para que veas las fases, cómo se convierte en palabra de Dios. Tú ves, la Biblia es una escritura. Entonces, mientras tú la veas como una escritura, es cualquier libro. Pero cuando tú comienzas a leerla, pues vas a llenarte de un conocimiento. Pero si ese conocimiento abres tu corazón y entra, vas a ver que va a haber algo que entró en ti y que no sabes lo que es. Pero Dios es el que está entrando, porque Jesucristo dice: porque mis palabras es espíritu. Entonces, si la palabra de Dios es espíritu y entra el Espíritu Santo de Dios en ti, comienza a mover en ti, sientes que va a haber un cambio. Yo he visto, y me acuerdo que predicando, y eso comentaba en el Consejo Diocesano, ¿no?, de la Renovación Carismática Católica, una persona dio testimonio que se había sanado de gastritis. ¿Por qué? Porque cuando ella comenzó a escuchar la palabra, su testimonio fue que estuvo abierta. O sea, la palabra de Dios entra, y cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, hay una revelación. Ahí se convierte en palabra de Dios. Entonces, ahí podemos decir nosotros que la palabra de Dios tiene poder para sanar, para liberar, para exhortar. O sea, vamos a ver cuán grande es el mensaje de esta mañana. Estas cosas hay que compartirlas, ¿no? También compartir esos chistecitos que son sanos, pero también hay que compartir lo que es primero, lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede estar en medio, ¿no?, de todo. No, la palabra de Dios tiene que ser el centro de todo. En Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12 dice:
En efecto, dice el Señor, en efecto la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, ¿por qué? Porque tiene vida, y es eficaz porque tiene la capacidad de lograr lo que tú deseas, lo que tú quieres, porque así es la palabra. Y la palabra de Dios, acuérdate, es Jesús. O sea, el Padre habla, ¿no? Sale la palabra, ese es el Señor. Por eso es que la palabra tiene poder. Nosotros ya hablamos del nombre que está sobre todo el nombre, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el Padre que le da el nombre a su Hijo. Por eso es que cuando nosotros decimos, en el nombre de Jesús imponemos manos, en el nombre de Jesús queda sanado, y vemos cómo las enfermedades se sanan, ¿no? Los exorcistas dicen, en el nombre de Jesús expulsamos demonios, porque esa es la palabra de Dios. ¿Qué poder tiene la palabra? Yo me acuerdo que escuché un testimonio, y yo estuve predicando, y a la hora de la oración, después de la predicación, decía, te doy gracias, Señor, porque el Señor me puso en mi corazón esta oración. Te doy gracias, Señor, porque está sanando una médula espinal. Y cuando testimonio, nadie dio testimonio. Entonces, a los 3 meses viene una hermana, y me dice, hermano, ¿se acuerda de la oración que hizo? Le digo, ya no me acuerdo de qué. No, usted habló de una hermana que se estaba sanando de la médula espinal. La iban a operar, hermano, no lo operaron y se sanó. Gloria a Dios. Es que tú eres un ser que Dios ha permitido que siendo un barro, ¿no? Un cántaro, Dios vierta su espíritu. Por eso es que cuando nosotros hablamos hay poder en nuestra palabra. Hay poder en nuestra palabra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado hasta cuando hablamos a nuestros hijos. Hablarles a nuestros hijos con palabras que edifiquen. A veces nos molestamos por algo malo que hizo el hijo y les ponemos un calificativo. Eres un idiota. O sea, los estamos calificando. Cuidado con esto. Porque la palabra tiene poder. Hermana, ¿y tu trabajo? No creo que consiga. Es que no lo vas a conseguir. Yo tengo amigos en Lima que dicen, me voy a triunfar. Oye, ¿y está triunfando? No, tengo muchos amigos. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Pero, imagínate, pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, hay un poder en esta palabra porque es viva, porque es eficaz. Lo eficaz está en que tiene capacidad de lograr un efecto que deseas lograrlo, lo que tú esperas. Vamos a ver a través de esta mañana, ¿no? Cuánto nosotros podemos llenarnos, cuánto podemos nuestra vida transformarla en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Mira, yo te voy a contar un testimonio. Ayer, justamente el día de ayer, estaba en relaciones comerciales con la empresa donde yo trabajo y me dijeron, ¿sabes qué? No va a salir ese crédito, no sale porque ya están todavía analizando, están estudiando. ¿Sabes? Me dirigí a Dios, le digo, Señor, tu palabra dice que tú eres fiel hasta la eternidad. Tu fidelidad es eterna. Yo le digo, yo te pido, Señor, que toques estos corazones para que nos den ese crédito porque lo necesitamos. Porque ellos ya nos habían prometido y hoy día se hacen atrás. Pero tu palabra tiene tanto poder, le digo, Señor, que tus ángeles, así le dije, que tus ángeles van a contemplar tu gloria en este momento. Y cuando entré, pues, hablamos y pusieron todas esas trabas. Le dije, Señor, hoy día se cumple tu palabra. Me estaban diciendo que no, pero yo decía que sí. ¿Por qué? Porque yo confío en la palabra de Dios, en la fidelidad de la palabra. Cuando al poco rato dice, bueno, está bien, va a firmar acá, está de acá y le vamos, y boom, en ese momento me entregaron lo que habíamos solicitado. Esto es para la gloria del Señor. O sea, esto es gloria de Dios. O sea, Dios pone la fe y nosotros tenemos que inflamar esa fe, ¿no? Creyendo que es verdad lo que sale de los labios del Señor. Escucha, en Isaías, en el capítulo 54 dice, qué hermoso es esto, que toda palabra que sale de la boca de Dios no regresa a Él hasta que se haya cumplido. O sea, cuando Dios promete algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la traba para que no se cumpla la palabra? Es la fe. Porque Dios nos dice, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. O sea, tenemos que creer, tenemos que abandonarnos en la fe, en creer que esta palabra es cierta. Mira, la sabiduría, libro de sabiduría, capítulo 16, 26. Escuchen mis hermanos, esto yo siempre digo, estas cosas hay que compartirlas.
Dice la palabra de Dios, habla el Padre. Así aprendieron tus hijos muy queridos, Señor, que no son los productos de la tierra los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra lo que sostiene a los que creen en ti. Palabra de Dios. Hermano, y esto nosotros lo podemos ver a cada rato, ¿no? O sea, bendita renovación carismática donde el Señor me lavó el chip de yo mismo, yo sí puedo, yo creo, no, esas cosas, claro, o sea, infunden mucho porque tú tienes voluntad, tienes tantas cosas, tienes energía, pero todo viene de Dios. Y cuando tú lo haces en el nombre de Jesús, la palabra se convierte en algo poderoso, destructor del mal y edificador del bien. Esto es la palabra. Mira, y aquí nos dice, así aprendieron tus hijos muy queridos. O sea, acuérdate, los que confían en Dios son hijos ni siquiera queridos, muy queridos. En otra palabra dice, muy amados de Dios. Esto es lo que dice la palabra. Dice, el mundo se sostiene por la palabra. O sea, ¿cuál es tu proyecto? Yo sostengo mi proyecto en la fidelidad de Dios, porque Dios ha dicho que todo lo que pidan en el nombre de Jesús se hará, siempre y cuando esté a la voluntad de Dios. Santiago dice, ¿por qué no reciben? Es que no saben pedir. Entonces explica, ¿por qué no saben pedir? Es que cuando pedimos para nuestros apetitos carnales, ¿no? Nuestros apetitos egoístas, nuestros apetitos ambiciosos, ¿no? Personales. Pero cuando tú pides, ¿no? Conforme a la palabra, dice la palabra de Dios que Dios puede darte tanto para que tú puedas dar a todos cosas buenas y aún te sobre para ti. Imagínate, o sea, es que la palabra de Dios no tiene lógica. Dice que el generoso, el dadivoso, da y llena sus graneros. Oye, pero eso no tiene lógica. Si estoy dando, tiene que disminuir, tiene que bajar. No, la palabra dice el dadivoso, el que da, no, llena sus graneros. Pero el mezquino y el tacaño, el que acapara, se queda sin nada. No tiene lógica, ¿no? Pero ese es el Señor. O sea, mientras tú más te desprendes, ¿por qué te tienes que desprender? Porque no son tuyas las cosas, son del Señor, son para todos sus hijos. Entonces, cuando tú comienzas a ser más dadivoso, el Señor comienza a multiplicar esos efectos de fe que tienes en ti. Escucha, dice, tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios. Siempre Dios va a terminar que tenemos que usar una espada que es poderosa. ¿Para qué es una espada? La espada es para la guerra. Pero cuando toma la espada del Espíritu Santo, es la misma fuerza poderosa de Dios. Y ese es el poder que tiene la palabra. Estamos empezando, pero vamos a seguir. Las promesas de Dios son fieles, o sea, podemos decir Dios y su fidelidad. Las promesas de Dios y la fidelidad. ¿Qué significa la promesa de Dios y su fidelidad? Que lo que Dios dice se cumple, que toda palabra que sale de la boca de Dios no regresa a Dios hasta que se haya cumplido. O sea, tenemos que hacer que esa palabra se cumpla. Entonces, cuando se cumple, estamos glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en la palabra. Por eso que Jesús insiste, dice, toquen la puerta, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, llamen y se les escuchará. O sea, Jesús lo dice. O sea, a veces dice, no, yo no, ya le he pedido bastante a Dios. No, es tu papá, es tu padre generoso. Oye, yo me acuerdo que a mis hijos, yo les llevaba para la Navidad juguetes y más juguetes. Quería que mis hijos estén contentos. Y cuando los veía jugar, correr con sus amiguitos ahí con los juguetes, no, yo me alegraba. Digo, yo soy un padre carnal que se alegra de ver esto con sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial se alegrará cuando tú le pides? A ver, dime, si tu hijito dice, papi, tráeme un carrito, no seas malito, papi. Tú lo ves a tu hijito así, te enternece y te dice,
ya hijito, te vas, y estás ahí, uy, mi hijito me pidió un carrito, me doy una escapada, se va, y le traes el carrito, y el niño como salta de alegría. Así quiere que saltes tú de alegría. Por eso es que el Señor pide, dice, pide, toca, llama. Cuando tú pides, el Señor te da. Cuando tú llamas, el Señor te escucha. Y cuando tú tocas, el Señor te abre. Mira que Jesús también toca la puerta. Mira que estoy a la puerta y toco. Dice, si abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Dios está tocando la puerta en cada instante de nuestra vida. Ahora mira, dentro de estas promesas fieles, Juan 15:7, hermano, yo quisiera que esta palabra la apuntes, llévala en tu billetera, ponla en tu sala, ponla en todos los lugares, esta palabra, hermanos, porque es una palabra que tiene tanto poder y yo siempre la utilizo, ¿no?, para glorificarle a Dios. Escucha lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 7, dice, el Evangelio de San Juan, hablando Jesús el Señor dice, mientras ustedes permanezcan en mí, escucha hermano, y mis palabras, siempre la palabra de Dios, permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Oye, ¿tú sabes lo que es pedir lo que quieran? Oye, Señor, yo estoy trabajando, pero tengo un sueldo mínimo, gano 700, gano 800, a las justas me alcanza para comer, mis pasajes, a veces me voy a pie y no tengo casa. ¿Y cómo te voy a pedir una casa, Señor, si no me alcanza ni siquiera, vivo ajustado? ¿Y a ti qué te importa que vivas ajustado? ¿Sí? Pero si tú crees la palabra de Dios, pues vas a ver tanto poder, tanto poder. Hermanos, mira, mientras ustedes permanezcan en mí, acuérdate de esta palabra, Juan 15:7, y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. O sea, tienes que estar en el Señor. En la presencia de Dios significa de que tus actos tienen que ser honestos, honrados ante Dios, que creas que Jesucristo es el Señor. Hazlo a Jesús. Tienes una peluquería, hazlo. Dice, esta peluquería es del Señor Jesús. Tienes tus hijos, estos hijos son del Señor Jesús. Esta casa es del Señor. Mi proyecto, esa casa, hermano, ¿de qué casa estás hablando si no tienes? Es que yo le he pedido a Dios una casa. Oye, yo me acuerdo, y lo digo con nombre, ¿no?, de mi amigo, del ingeniero Chapoñán. Le pidió un carro. Dios mío. Oye, digo, oye, hermano, pero ¿te alcanzará? No, yo le pedí al Señor. Se fue a la farmacia, compró una medicina y justo estaban haciendo unos tiquecitos para una rifa. Él puso su nombre ahí. Cuando de repente se sacó el carro, Dios mío, es que Dios es así, ¿no? Dios nos hace reír, nos hace gozar, nos hace vivir. Porque nosotros tenemos que confiar. A ti no te interesa lo que así monetariamente pueda costar, sino lo que tú puedas confiar en la palabra de Dios. Si el Señor dice, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes y pidan lo que quieran, pues pide lo que quiera, pero tienes que permanecer en Él y creer en la palabra de Dios. Mira, otra palabra poderosa que puedes usar, Marcos 11:24 dice, por eso les digo, hablando Jesús el Señor, escúchalo al Señor, vamos a escucharlo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido. No solamente debo pedir, sino debo creer lo que he pedido. Señor, esta casa que he pedido, así como les contaba mi testimonio temprano al empezar este programa, yo le dije, Señor, yo creo que hoy día tus ángeles, Señor, van a contemplar tu gloria y moverás estos corazones, y lo que yo le he pedido a estas personas me lo van a conceder, porque siempre esto hará una obra de bien. Gloria a ti, Señor. Hoy yo salí glorificándole al Señor. Hay veces que el Señor me ha hecho echar unas lágrimas, pero no de tristeza, sino de gozo. Y me acuerdo que ese gozo debe permanecer. Elías, cuando veía la gloria de Dios, se gozaba, se reía, se regocijaba en el Señor y le decía, bendito seas, poderoso Dios. ¿Quién podrá detener tu mano poderosa?, le decía Elías, el profeta. Gloria a Dios, y nosotros tenemos que glorificarlo. Escucha, todo lo que pidas en la oración, creas
Debes creer que ya lo has recibido, dice, y lo obtendrás. Entonces, esto lo dijo Jesús. ¿Y qué dice el Señor? Yo soy la verdad. Oye, si Jesús lo está diciendo, no te va a mentir. Entonces, ¿qué debo hacer, hermano? Créele. ¿Qué estás pidiendo? Lo que quieras. Yo siempre le digo por acá hay un par de jovencitos, yo siempre les digo a los jóvenes, oye, es que hermano, ¿sabes qué pasa? Que los matrimonios se dividen rápido, ¿no? Y los muchachos ahora son terribles. Y de frente quieren sexo y tanta cosa. Es que no le has pedido a Dios. Siempre pide al Señor. Pide al Señor. Miren, pide al Señor. Bueno, quizás todas las características físicas que a ti te agradan, ¿no? Todas las características puedes pedirle. Pero sobre todo, dile, Señor, yo quiero, caso del varón y caso de la mujer también, yo quiero una esposa que te ame tanto, Señor, que pueda amarme a mí, que te sea tan fiel a ti, que pueda ser fiel a mí, que sea una persona honesta, trabajadora. Y eso es lo que yo pedí al Señor, y esa es la esposa que tengo. Es una esposa maravillosa, es una esposa linda, es una esposa que ha venido con toda esa fuerza de Dios. O sea, con todas esas características que yo le pedí al Señor, así la recibí, porque yo creí. Hermanos, yo te voy a contar ahorita un testimonio de la cual mi esposa siempre me vacila, ¿no? Me hace bromas delante de todo. Cuando yo, me acuerdo, bajaba de un colectivo, vi a una mujer, me impactó tanto y le dije, Señor, yo no la conocía. Dije, Señor, con esa mujer me quiero casar. Esa es la persona que yo no sé. Y comencé a buscarla y la encontré. Y hoy día es mi esposa. Ay, Dios mío, el Señor es un loco. Creo que nosotros somos más locos que Él, ¿no? Pero es un loco de amor. Yo no sabía, pero así la encontré mi esposa, ¿no? Y hoy día tenemos un matrimonio consagrado al Señor. Mira, hay algo que Dios te promete y lo cumple, y lo vamos a ver en Hebreos, en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 18, dice, tenemos pues promesa y juramento de Dios. Escucha, tenemos promesa y juramento de Dios, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos da la plena seguridad cuando buscamos refugio aferrándonos a nuestra esperanza. O sea, cuando yo realmente pido algo a Dios, me acuerdo de algo, es promesa y juramento de Dios, y Dios no puede mentir, y lo que yo le pido, dice la palabra de Dios, que tu palabra es fiel, se cumplirá. Entonces, ¿qué me falta? ¿Qué falta de todo? Me falta algo de mí. Creerlo, tener fe, confiar, abandonarme a esa palabra de Dios. Por eso es que esta mañana se ha denominado este tema, la palabra de Dios tiene poder. Hermanos, hay que compartir estas cosas, porque hay gente que vive deprimida, hay gente que vive triste. Hermano, es que no hay trabajo. Oye, ¿le has pedido a Dios? No. Dice, hay una palabra que el Señor siempre tiene, Jesús. ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, todas las circunstancias del mundo que te pueden agobiar, pues Dios ya lo ha vencido. O sea, ¿qué significa? Si Dios lo ha vencido, es que el camino está libre. ¿Y cuál es el camino? Es Jesús. Pídele en el nombre de Jesús. Aprende a pedir en el nombre de Jesús, confiando. Mira, seguimos escuchando. Juan 11:22. Dice Jesús: pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Cualquier cosa. Estamos viendo todos los ingredientes para pedirle al Señor. Cualquier cosa. Y anteriormente nos decía el Señor todo lo que pide. O sea, el Señor nos diciendo esto sí, esto no. Todo. Todo. Señor, una esposa. Todo. De verdad que yo le dije, Señor, antes no había ecografía, ¿no? Mi esposa estaba embarazada. Incluso el día que se embarazaba, le decía, hoy estás ya preñada, le decía a mi esposa. Y le decía, Señor, que mis hijos nazcan sanos. Pero si es hombre o mujer, si tú me preguntas, mi Señor, que sea hombre o mujer, yo te pido que sean hombres.
Y yo te pido, Señor, que sean más altos que yo. Hermano, lo que yo le he pedido se ha cumplido. Mis hijos todos son más altos que yo me quedo ahí como un enano. No soy chato tampoco, ¿no? Pero todos mis hijos son altos, ¿no? Y son varones. Es que yo le pedí al Señor, ¿no? Y el Señor es bueno, y seguimos orando por ellos, porque el mundo a veces los quiere arrastrar, pero nosotros estamos en constante oración, y ellos sienten nuestras oraciones, porque a veces dicen, es que mi papá y mi mamá están orando por nosotros. Es que es así, es que la oración, es que cuando nosotros hablamos, estamos hoy día hablando de la palabra de Dios, que tiene poder, pero también la oración tiene poder, el nombre de Jesús tiene poder, ¿no? Es que en mi confianza hay un poder. O sea, ¿qué significa? La palabra de Dios está lista ahí, está lista para cumplir. Pero ¿qué espera el Señor? Que creas. Oye, yo te traigo un regalo muy hermoso, ¿no? Entonces, dijo, y nosotros decimos, ojalá que Dios me conceda, ojalá, ¿te vendrá? Yo te aseguro que no. Porque yo tengo que decir, si yo le he pedido a mi Señor, si yo le he pedido a mi Padre en el nombre de su Hijo Jesús, yo sé que Él me lo va a conceder. Y que entonces ahí comienza a convertirse la palabra. O sea, tú estás enchufando, ¿no?, la bendición para que la palabra tenga ese poder. Gloria a Dios. Y esta es la grandeza del Señor. Ahora mira, los mensajes también de la palabra son mensajes de vida eterna. En Juan 5:13 dice, les he escrito pues a ustedes, pues que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. O sea, cuando nosotros decimos que tenemos vida eterna, es un soberbio no, es la palabra que te dice. La semana pasada lo explicamos también, ¿no? Y yo los invito a que revisen, ¿no?, mi canal en el YouTube, Hugo Millones Montenegro, donde hay tantas cosas que el Señor nos revela en su palabra, que tenemos que proclamarlas, no podemos quedarnos callados. Imagínate, tú no te puedes ir a tu casa sin saber que la palabra tiene poder, ¿no? Tampoco la palabra no es una cábala. Voy a ver qué me dice el Señor. Hay unos que van, agarran la Biblia, abren, cuando lo ven una palabra fea lo cierran, cuando ven una palabra bonita, no, la palabra de Dios no es cábala. Si la palabra de Dios es espíritu, tú tienes que entrar en el espíritu de Dios, tienes que entrar en una oración muy profunda a Dios. Ora, ¿no?, en la forma que tú quieras, ¿no? Señor, aunque yo no te conozco, pero permite que tu palabra, Señor, me dé luz, que yo pueda entender tu palabra. Ven, Espíritu de Dios, a revelarme esta palabra, este mensaje. Comienzas a orar, comienzas a pedirle a Dios, comienzas a confiarle tus cosas. Mira, Señor, lo que estoy pasando. Conversa como con cualquier amigo, porque Dios es tu amigo, y es más que un amigo, es tu hermano, es tu padre, ¿no? Es aquel que murió por ti. ¿Cómo no voy a confiar en alguien que está muriendo, yo estoy pecando, y está que le dice al Padre, Padre, perdónalo a Hugo, no sabe lo que hace? Dios mío, ese es mi amigo, el que está intercediendo, ¿no?, ante el Padre para mi salvación. ¿Cómo no me voy a alegrar de seguirle al Señor? ¿Cómo no le voy a predicar? Por eso es que en un tip que tengo ahí en mi canal, ¿no?, este es el Cristo que yo predico, porque es un Cristo de amor, de poder y de misericordia, ¿no? Nos dice el Señor, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Hermanos, ahí hay un poder en la palabra. Mira, tan generoso es Dios. Si Jesús es la palabra y la palabra de Dios se hace carne, como dice en Juan 1:14, la palabra de Dios se hace carne, y esa carne, no solamente, esa palabra no solamente se puede quedar en una lectura, sino que el poder de la palabra se convierte en el cuerpo y en la sangre del Señor, que te da vida eterna. Dice el Señor, y yo lo resucitaré. Y estamos leyendo varias lecturas que el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré, ¿no? En ese tema de la Eucaristía, es un tema precioso, que a mí me gustaría que lo revises y lo escuches, ¿no? Porque es precioso, no es porque yo lo haya dado, sino por el profundo mensaje que tiene el Señor, un mensaje de amor y de salvación. Juan 6:33 nos dice Jesucristo, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada, porque la carne te lleva a la perdición. Las palabras que les he dicho son vida
y espíritu. La palabra de Jesús es vida y espíritu. O sea, las palabras son Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice, si con el dedo de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, ¿no?, se derrotan a los demonios. ¿Y nosotros con qué derrotamos al demonio? Con el nombre de Dios. El nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Pero es para los exorcistas, ¿no? Nosotros podemos hacer oraciones de liberación. Nosotros podemos hacer oraciones de sanación. Nosotros podemos pedir, a veces, hermano Hugo, puede ir a orar. A veces no tengo tiempo por el largo labor que tengo. Pero sí, digo, dame el nombre. Y en ese momento comienzo a orar, ¿no? Y he visto muchos testimonios de sanación. Es que no es el hermano Hugo aquí. Eso saquémoslo de nuestro chip. Es Dios que actúa por su fidelidad en la palabra. Porque hoy día escuchamos tantos mensajes. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran, lo conseguirán. También nos decía el Señor, por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que han recibido y lo obtendrán. Si esta es palabra de Dios, o sea, encontramos poder en la palabra cuando confiamos en la palabra. En Marcos 16, 17 nos dice, estas señales acompañarán a los que crean. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que es para los que crean. No te vayas, hermano. Solamente tienes que creerlo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Hermano, o sea que si pero yo veo a mi hijo, yo veo a mi esposa, yo veo que ellos no se van a convertir. Es que dice que no se van a convertir, es que ya se cumple la palabra, no se van a convertir. Pero si tú crees lo que dice la palabra de Dios, si crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu familia, pues confía que toda tu familia va a caer en esas redes de amor del Señor y vas a estar un día en la presencia de Dios. Oye, yo me imagino de verdad cómo será el reino de los cielos, pero un día me lo he imaginado, Un día, dentro de esas locuras, cuando yo estaba en mi oración, decía, ¿cómo será? Toco la puerta y sale San Pedro. ¿Quién es? Hugo Mier. A ver, voy a ver en la lista. Felizmente que me dejaron entrar. Es que fue por misericordia de Dios y yo comienzo a saltar. Y entro y veo, Padre Abraham, San Juan Bautista, María Santísima, los profetas, los ángeles, y al fondo está Jesús el Señor, y hay una luz al fondo, es el Padre, gloria a Dios. Oye, estás en el reino de los cielos. Yo les pregunto, ¿quieren estar en el reino de los cielos? Sí, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Mira, qué fácil es, ¿no? Sí. Entonces es complicado, cuando el mundo nos arrastra, es complicado, porque nos jala el alcohol, nos jala la droga, nos jala, que te digo, la carne, nos jala el vicio, nos jala la envidia, el egoísmo, ¿no? Las cosas esotéricas, el ocultismo. Si estamos prendidos de eso, dice San Pablo, es que no puedes participar de dos altares, del altar de Dios y del altar de los demonios. Dice, ¿qué dice el Señor? Dice, es que esas personas tibias, yo los vomitaré. Dios mío, así como la palabra tiene poder, también el Señor nos exhorta con mucho amor, ¿no? Nos exhorta porque nos ama. Mira, hay veces que cuando las cosas son imposibles para nuestra vida, hay algo que dices, uy, ya esto ya no creo que se pueda hacer. Mira, cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, ¿no? Salió de Egipto, llegaron al Mar Rojo y ya no pudieron cruzar. En ese momento venían, ¿no? En ese momento venía todo el ejército de los egipcios para aplastar al pueblo de Dios. Y Abraham estaba adelante. Entonces los egipcios decían, ¿para qué nos has traído aquí, Moisés, a morir en esta tierra? Mejor hubiéramos muerto ya. Y Moisés dijo, no tengan miedo, confíen en el poder de Dios. Moisés se paró al frente del mar con su báculo, alzó el báculo, ¿no? Y extendió su báculo y abrió las aguas en el nombre de Dios. Y pasó el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Cuando tú ves que ya todo es imposible para ti, cuando ves que todo está perdido, ¿no? El Señor dice, acuérdate de esta palabra en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 14, ¿no? Para que nunca se olviden, 14:14, Éxodo. Yahvé
nuestro Dios peleará por ti y ustedes solamente mirarán. Hermano, cuando ya crees que has agotado todo y crees que todo está vencido, hay una fuerza poderosa que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios está llena de fidelidad. Confíen, mis hermanos, ¿no? A toda esa nueva generación, mis amigos, ¿no? De la ciudad Eten, a todos aquellos que escuchan estas redes sociales, nos mandan mensajes de distintas partes del mundo. Gloria a Dios, hermanos que se conectan de México. Tengo mis hermanos en Colombia, ¿no? Entonces, gloria a Dios, porque escuchan y testimonian a nuestro Dios. No lo que Hugo Millones hace, no, sino lo que Dios hace en el poder de su palabra. Entonces, hermano Hugo, ¿qué cosa debo hacer para que se cumpla esa palabra que usted dice? Cree en el Señor. Ya lo dijo Jesús en esta mañana. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran. Hermano, ¿qué voy a pedir? Lo que quieran, siempre cuando sea obras buenas y que vas a edificar algo bueno. Bendito y alabado sea el Señor. Dice que todo lo que dice Jesús, que todo lo que pidas en la oración y creas que ya lo has recibido, ya lo has obtenido. O sea, yo pedí algo, creo. Hermano Raúl, usted ha dado testimonio sobre que ya tiene trabajo. ¿Y a dónde está trabajando? No, todavía no está trabajando. ¿Y por qué ha dado testimonio en la jornada? No, es que yo doy testimonio en fe, que ya lo recibí. Estaba hablando esta palabra. A la semana, él estuvo trabajando. O sea, confió en la palabra de Dios. Él dio un testimonio de algo que los ojos carnales no habían visto, pero sí con los ojos de la fe. Entonces, ¿con qué tenemos que trabajar? Con los ojos de la fe. Eso se llama fe, confianza y fidelidad del Señor. Mateo, en el capítulo 4, versículo 4, dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El demonio le dijo a Jesús que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para mis hermanos que acaban de llegar, les voy a decir algo que dice en Sabiduría 16:26. Así aprendieron tus hijos muy queridos. Tú eres un hijo muy querido y muy amado de Dios. Así aprendieron tus hijos muy queridos, Señor, que no son los frutos de la tierra lo que alimenta al hombre, sino que es tu palabra lo que sostiene a los que creen en ti. La palabra de Dios, ¿no? Yo no tengo una Biblia de adorno en mi casa. Yo la leo, la practico y la predico, porque confío. Yo no sería un egoísta que yo esté viviendo la palabra y viva la gloria de Dios y mis amigos no. Sería un egoísta. Yo no quiero que tú vivas en tristeza, en desolación. Oye, si tu matrimonio se está dividiendo, pues clámale a Dios. Mira, yo le digo al Señor: Señor, yo tengo un anillo aquí, acá, este es mi anillo. ¿Qué significa ese anillo? Que me recuerda que yo tengo un matrimonio consagrado ante Dios. Entonces, cuando mi matrimonio flaquea, yo le digo: Señor, tu palabra dice que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe jamás. Amén. Y me voy tranquilo. Yo le recuerdo a Dios a cada rato su palabra. Señor, tú dijiste. Es que al Señor, dice en una palabra de Isaías, dice: pídanle a Dios y no lo dejen tranquilo, dice Isaías, hasta que se los conceda. Es que no es que seas un necio pidiéndole a Dios, sino que a Dios le agrada que confíes, que le toques la puerta, ¿no? Mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Tú le pediste algo a Dios y Él te lo va a dar en 7 días. Vamos a suponer, pero no sabemos qué es en 7 días. Vamos a poner un supuesto, ¿ya? Entonces, el primer día que le pediste, sí, yo creo en la palabra. El segundo día te vas debilitando. El tercer día, ya no creo. Mano Hugo, ore por lo que he pedido. Entonces te comienzas a desanimar. Dios está listo ahí con lo que tú le has pedido, con el regalo. Y tú comienzas a debilitar. Al 7º día perdiste lo que Dios te iba a dar. ¿Por qué? Porque no confiaste en Dios.
Pero si tú confías todos los días, no, si yo le he pedido a mi Señor, yo confío en su palabra, y comienzas segundo, tercer día, y dices, no importa si me demore un año, pero yo creo que el Señor me lo dará. Cuando llega el séptimo día, recibes gloria. Oye, cuando tú recibes algo de Dios, y parece que es imposible, comienzas a llorar, pero no de tristeza, sino de gozo, de alegría. Y este es el mensaje de esta mañana. Dios los bendiga, ¿no? Y una nota importante, no se puede participar solamente de todas las actividades religiosas, ¿no? Sino si tú prescindes de la palabra de Dios. O sea, yo no puedo ser un activista de una parroquia y nunca leer la Biblia. Primero tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que entrar en una oración profunda, practicar sacramentos, ¿no? Y vivir la palabra de Dios para que tu vida sea bendecida. Este es el mensaje de esta mañana. Su hermano Hugo Millones le da gracias a Dios por haber entrado a sus hogares. Comparte esto, ¿no? Y si ves que te interesa esto, puedes entrar en mi canal Hugo Millones Montenegro en el YouTube. Ahí vas a encontrar muchos mensajes que son siempre del Señor. Dios los bendiga y recibimos siempre esa bendición que nuestro Padre nos quiere regalar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios.